Hola, muy buenas noches, bendiciones para todos, qué alegría saludarte en la cuarta lección de nuestra escuela de formación ministerial, una escuela para aquellos hombres y mujeres de Dios que saben que hay mucho por hacer en su reino y que han decidido dedicar su vida para honrarle y bendecirle. Bienvenido a esta cuarta lección, como te decía, y seguimos en este proceso de aprender más a profundidad los distintos ministerios. Recuerde que desde que comenzamos esta nueva etapa, este segundo nivel, hemos venido hablando sobre el ministerio quíntuple. Hemos visto cómo, qué es el ministerio quíntuple, cómo está compuesto, qué dice la palabra. Y desde la segunda y la tercera lección hemos estado hablando del ministerio del apóstol, su vigencia, sus funciones y pienso que esto nos puede ayudar mucho para poder identificarlo y poder identificar en nosotros quizás ese llamado también y poder perfilar nuestra vida y poder destinar nuestros esfuerzos para crecer en caso de que sea nuestro llamado. Hoy vamos a continuar hablando de un ministerio, vamos a continuar hablando de otro de los ministerios de Efesios 4:11, que es de los más atacados y mal interpretados, y este es el ministerio del profeta. Sí, vamos a estar hablando hoy de profetas, vamos a identificar el ministerio del profeta y vamos a dilucidar diferentes escenarios bíblicos para poder identificar lo que la palabra dice del ministerio profético de hoy. Amén. Entonces, como venimos viendo desde el principio en el libro de Efesios, expresa que Jesús, después de haber ascendido al cielo, dio dones a los hombres, según Efesios 4:8. Jesucristo repartió dones a los hombres. Y estos son, según el verso 11 de este mismo libro de Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesús mismo constituyó a algunos ser apóstoles, pero también constituyó a otros ser profetas. Y vamos a dirigir nuestra mirada hoy hacia el ministerio profético. Amén. Quiero empezarte diciendo que hay una clara diferencia entre el funcionamiento del ministerio profético en el Antiguo Testamento a su funcionamiento actual, al funcionamiento del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento notamos que la responsabilidad primaria del llevar la palabra al pueblo de Dios recaía sobre los profetas, y esta era de sus principales funciones en el Antiguo Testamento. Ellos eran la voz de Dios, traían continuamente y recordaban la palabra de Dios y hablaban al pueblo y enseñaban sobre esto. Por ejemplo, vemos el caso de Moisés, que fue un vocero de Dios para el pueblo, un guía. Él iba al frente de su pueblo. También tenemos a Samuel, portador de la palabra de Dios, a Elías y Eliseo. También llevaron la palabra de Dios a reyes y aún más proclamaron el juicio de Dios también. Encontramos asimismo profetas escritores como Isaías, Jeremías, Zacarías y Ageo. Podemos ver cómo sobre los hombros de estos hombres de Dios estaba el hablar la palabra de Dios, el hablar la voluntad de Dios, el guiar al pueblo hacia la voluntad de Dios, el hablarle a los reyes. De hecho, antiguamente cuando un profeta llegaba a una ciudad eran muy temidos porque automáticamente se asociaban con el juicio de Dios, se asociaban con alguna corrección que el Señor quería hacer, porque aparecían mayormente en medio de ese escenario, en medio de la rebeldía del pueblo, en medio de una situación que necesitaba ser ajustada. El Señor enviaba a sus siervos los profetas para traer el orden y traer su voluntad. Número 2, necesitamos tener bien claro que no es lo mismo tener un don profético o tener el oficio del profeta. Y son cosas que necesitamos dejar bien claras en estas lecciones. No todos son profetas, aunque sí todos pudieran tener la capacidad de profetizar por un don conocido entre los estudiosos como los dones creacionales, que son los dones que vienen a partir del momento de nuestra creación. Cuando el Señor nos creó, valga la redundancia, hay un texto que dice que el Señor puso en cada de nosotros, puso eternidad en nosotros. Y esto habla de que tenemos la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, y que podemos fluir desde la eternidad. Por eso es muy probable que
más del 95% de los hombres y mujeres tengan este don nato, este don de creación, este don desde el principio de los tiempos. Mira lo que dice la palabra en Romanos 12:6, pero primero quiero decirte esto. El hecho de tener la capacidad de ministrar un don o desatar el don de profecía no hace en modo alguno que esa persona sea necesariamente un profeta. ¿Ok? Usted puede fluir en el don de profecía, usted puede tener la capacidad de saber qué hacer y qué decir en el momento exacto, y diferentes características que iremos viendo a lo largo de esta lección, pero eso no necesariamente lo convierta a usted en un profeta. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Tenemos dones diferentes, dice la palabra, según la gracia que nos ha dado, que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Los 7 dones enunciados en este pasaje que te acabo de leer pueden referirse a lo que te comentaba, a los dones que recibimos en el momento de ser formados por Dios. Nacemos con estos dones, Dios los invierte en nosotros como un regalo. Y fíjese, aún las personas no salvas pueden estar operando en dones como estos. Por eso usted puede ver personas que no tienen al Señor, que no sirven a Dios abiertamente, que tienen la capacidad de dirigir, son líderes natos, o personas que tienen capacidad de liderar, capacidad de... son personas que son capaces de consolar a otros. O sea, son dones que no están dados por el hecho de tener o no al Señor, sino por ser creación de Dios. ¿Ok? Creación de Dios, me refiero a estas personas que no han recibido al Señor, por lo tanto, no pasan de ser creación del Señor, criaturas. Aún no son hijos, solo criaturas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le ponía, el don del liderazgo, mientras que otros tienen el don del servicio, aunque no tengan al Señor. Es conveniente saber cuál o cuáles de estos dones son nuestras fortalezas. Sin embargo, cuando nacemos de nuevo, podemos recibir por gracia todos estos dones. Diga, por gracia. El don de profecía es un don natural de percepción. Diga, percepción. Eso, una sensación de saber algo o conocer algo. Una persona que posee este don tiene un buen juicio, o lo que nosotros llamamos discernimiento, tiene la capacidad de entender qué está pasando y tiene la capacidad de discernir en qué atmósfera se está moviendo. Esto haciendo referencia al don que tenemos de nacimiento. Bien, puede tener discernimiento de una situación en particular, persona o problema. En otras palabras, es alguien que puede hablar con sabiduría y proveer un buen consejo, no por el don del Espíritu ni del ministerio del profeta, sino a través de un don natural. Hay personas que tienen esta capacidad, que necesitamos entender que estamos hablando de dones que vienen con el hecho de venir de Dios, de ser formados por Dios. Amén. Por eso no podemos impresionarnos cuando haya personas que sirven al mundo, que sirven a sus pasiones, que tienen la capacidad de entender o pueden moverse en diferentes dones. Eso no significa que tienen el respaldo de Dios. De hecho, hay personas que no lo tienen y pueden moverse en estos dones porque fueron regalos que el Señor nos dio en el momento de formarnos. Amén. Ahora, mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Dice, a unos Dios da por el Espíritu, diga por el Espíritu. Y aquí estamos hablando de precisamente que vienen del Espíritu. Y estos dones que son del Espíritu se reciben al momento de nuestra conversión. Al momento en que nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos también estos dones. ¿Ok? Que son los dones del Espíritu. Y al Él estar en nosotros ser su templo y Él usarnos, podemos quizás fluir y quizás movernos en estos dones y en estas capacidades. Seguimos leyendo.
A unos Dios da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar esas lenguas. Todo lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Así que aquí vemos que están los dones del Espíritu y están los dones que los recibimos desde el principio de nuestras vidas. Los dones, como le decía, los dones creacionales, los dones que recibimos según la gracia que nos fue dada. Amén. Entonces, los 9 dones enunciados en Corintios 12 son dones entregados por el Espíritu Santo. Estos dones están a nuestro alcance en cuanto hayamos recibido al Espíritu Santo. Amén. Estos dones nos capacitan para hablar proféticamente una palabra dada por el Espíritu. A menudo la persona que ejercita este don, o sea, el don de profecía, pero más relacionado a la oficina, al oficio del profeta, solo puede dar conscientemente una porción de lo que el Espíritu intenta revelar. La persona necesita expresar lo que ha recibido para que el don fluya. El don de la profecía es para edificación, exhortación y consuelo. Y hemos visto, cuando usted ve a un profeta que está fluyendo, el profeta es alguien que tiene la necesidad de poder desatar lo que ha recibido del Señor. Es alguien que recibe, como decir, como una inquietud por desatar esta palabra que el Señor le entregó. Sienten la responsabilidad de desatar eso que el Señor, porque es como que les quema esa palabra y saben que el Señor los está mandando a hacer eso. Amén. También decía acá que en ocasiones estas personas con estos dones solo tienen una pequeña porción, una pequeña idea de lo que el Espíritu Santo quiere revelar, y una vez que abren su boca y empiezan a ejercer y empiezan a desatar lo que el Espíritu Santo le está mostrando, es como un río, es como un exceso, por decirlo de alguna manera, del poder de Dios fluyendo y manifestándose en la vida de cada uno de ellos. Amén. Seguimos avanzando. Mira lo que dice aquí, 1 Corintios 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Y qué importante es que nosotros entendamos que un profeta no es el hombre con el hacha que va arrancando cabezas. Un profeta en los tiempos que estamos viviendo hoy se puede resumir su función en este texto de 1 Corintios 14:3, donde el Señor los llama a edificar con su palabra, pues es el deseo del Señor. Los llama a exhortar y los llama a consolar. Y se hace cada vez más importante que la iglesia de hoy entienda cuál es su función, y los profetas de hoy entiendan que su función no es la de desatar juicio, no es la de ir persiguiendo a los que se equivocan para decirle el Señor te ha desechado. No funciona así. Aquí se puede ver que el Señor le está llamando a con su palabra hablar a su pueblo y que traigan edificación, exhortación y consuelo. Ahora bien, veamos una diferencia, veamos quizás la antítesis o el diseño, el contraataque de las tinieblas contra el espíritu profético, contra el espíritu de la profecía. Y es importante que podamos entender esto que se está levantando. Mire esto, lo he titulado así: profetas versus espíritu de adivinación. Lamentablemente en los tiempos que estamos viviendo, según Mateo 24, escrito está que el amor de muchos se enfriaría. Escrito está que se levantarían hombres engañadores, amadores de sí mismos, que amarán más la mentira que la verdad y que buscarán la manera de contaminar la verdad de Dios. Y una de las estrategias que el diablo quiere usar es desatar el espíritu de adivinación dentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia. Escucha esto. El espíritu de adivinación puede manifestarse de diversas maneras en nuestras vidas.
Y es importante estar alerta y poder reconocer sus tácticas para enfrentarlo de manera efectiva. Algunas de las tácticas comunes del espíritu de adivinación incluyen, y voy a compartirles lo que nosotros creemos que es una de las maneras, algunas de las maneras en que el espíritu de adivinación quiere operar hoy por hoy dentro del cuerpo de Cristo. Número 1, engaño sutil. Entienda que las obras del diablo no van a venir abiertamente. Satanás nunca vendrá abiertamente, porque usted podría ver que es Satanás y evidentemente usted correría al Señor. Sin embargo, Satanás es el padre de toda mentira y se disfraza y busca la manera de traer engaño al pueblo, y lo hace de manera sutil, de manera suave, de manera dulce, de manera insospechada. Entonces, el enemigo puede presentar sus engaños de esta manera, haciéndoles parecer como algo inofensivo o incluso beneficioso. Por ejemplo, puede presentar la adivinación como una forma de obtener información valiosa sobre el futuro, pero en realidad nos aleja de confiar en Dios y en su plan perfecto para nuestras vidas. El hombre ha tenido siempre una necesidad imperiosa de conocer su futuro, y es algo que el enemigo puede utilizar para separarnos de Dios. Cuando usted quiere conocer su futuro, usted solamente de alguna manera quizás está tratando de tomar el control de esto, y eso es una forma de no confiar en el cuidado que tiene Dios para con nosotros. Fíjese qué peligroso es. Nos pone en una postura de desconfianza, donde digo, quiero saber lo que viene para prepararme. Y es una manera de decir que no estamos seguros que Dios cuidará de nosotros. Y eso se hace de manera sutil, el espíritu de adivinación. Por eso les comento algo. Se ha hecho muy común de hace un tiempo para acá, unos años para acá, en Facebook, en redes sociales, hay una especie de jueguitos que dice, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te ves en 2 años? Y déjame decirte que para nosotros eso es una manera de adivinación. Porque tú estás diciendo, quiero ver, ¿qué me estás diciendo? Hay personas que incluso lo creen. Hay personas que luego que hacen este juego empiezan a orar por lo que el jueguito les dijo. Y esto no difiere para nada. No hay ninguna diferencia entre tirarse las cartas y leer una bola mágica. ¿Ves? Son cosas sutiles, son cositas, y muchos cristianos, de hecho, muchos cristianos lo juegan, y luego el mismo Facebook te expone y te dice, mira, este jueguito lo jugó Juanito, Chenchito, Julito, que son tus amigos. Y es una manera de decir, ¿por qué tú no lo haces también? Nosotros no lo hacemos porque es como una especie de adivinación, de querer saber el futuro y querer manejar. Y humanamente no parece nada dañino, pero sutilmente Satanás va entrando, va poniendo esa necesidad y ese hambre por saber nuestro futuro. Segunda señal, alguna segunda táctica, es la curiosidad desenfrenada. El espíritu de adivinación puede despertar nuestra curiosidad y hacernos desear conocer el futuro o acceder a información oculta. Tienes que saber que las cosas que el Señor no te está hablando hoy es porque no es el momento de saberlas. Tienes que saber que las cosas que Dios no te está revelando en este minuto es porque no tienes que saberlo. Así que no pongas tu confianza en querer saber o buscar información del futuro, cuando lo único que debemos hacer es poner nuestra confianza en el Señor. Esta curiosidad desenfrenada puede llevarnos por caminos peligrosos y apartarnos de la fe en Dios. Tercera táctica: dependencia de fuentes equivocadas. Y siento comentarte algo, hay algo muy delicado también que necesitamos velar. Incluso, fíjese si el infierno puede operar de manera sutil y va a usar lo que tenga a su alcance, que si en ocasiones nosotros nos descuidamos, incluso los promesarios, o sea, estas pequeñas tarjeticas que vendían en Cuba, que traían versículos bíblicos, hay personas que no salen de la casa si no leen una tarjetica, pero no es que esté mal leer la promesa, sino que dependiendo de lo que salga en esa tarjetica, hacen o no hacen lo que iban a hacer durante el día.
Y eso es prácticamente lo mismo que consultar a un adivino, que es alguien que te da una información que el Señor no te está dando. Es una manera de tú violentar el proceso de Dios para saber sí o sí una información que el Señor ha decidido que no es el momento de darte. Amén. Dependencia de fuentes equivocadas es otra de las tácticas. Cuando buscamos respuestas en el espíritu de adivinación, estamos poniendo nuestra confianza en fuentes equivocadas en lugar de confiar en Dios. El enemigo intentará alejarnos de la verdad y llevarnos por caminos que nos alejen de una relación genuina con nuestro Creador. Amén. Tenga pendiente esto. Tenga pendiente y tenga mucho cuidado cómo usted anda buscando incluso, no, yo quiero a los profetas que me digan, que me hablen. Cuidado, ¿ok? Cuidado, porque podemos estar cayendo en la antítesis del ministerio profético, lo contrario del ministerio profético, que es el ministerio, por decirlo de alguna manera, de la adivinación, ¿ok? Y es muy importante que los profetas no respondan a esto. Un profeta, una de las señales para nosotros de un profeta genuino, es alguien que no está respondiendo a demandas absurdas, a preguntas, a consultas. ¿Ok? Tenga mucho cuidado porque podemos estar incurriendo en estas cosas que nos alejan del Señor. Es importante que seamos cautelosos en la iglesia respecto a este espíritu y respecto a los falsos profetas. Sí, personas que dicen tener el don de profecía para engañar a los cristianos y darles palabras que no vienen de Dios. Recuerde que la función del profeta usted la puede resumir en 1 Corintios 14:3. Toda palabra que no sea de edificación, de exhortación y de consuelo, usted puede abiertamente desecharla porque van en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Como se menciona en la Biblia, los falsos profetas son aquellos que intentan engañar a los demás y desviarlos de Dios. Una señal ineludible de un falso profeta es alguien que comienza a desatar una palabra que te desconecta de Dios, que te despega de Dios. Por ejemplo, un profeta que te dice, no, dice el Señor, no necesitas ir más a la iglesia. Usted puede catalogarlo como un falso profeta. Un profeta que te dice, no necesitas tú sujetarte a pastores, tú no necesitas sujetarte a nadie más que al Señor. Son profetas que van en contra de la Biblia y es un falso profeta del cual necesitas tener mucho cuidado. Amén. Ahora, es importante tener en cuenta que la profecía edifica a la iglesia, pero la adivinación viene del enemigo y busca engañar. Mira la diferencia. Para protegerse contra estos falsos profetas, les recomiendo que usted esté alerta y estudie la palabra. Por supuesto, la palabra de Dios para discernir cuando alguien está predicando enseñanza falsa. Y esta es una de las funciones que vamos a ver de los profetas, discernir las enseñanzas falsas. También es importante orar por discernimiento. Pídale al Señor que le dé discernimiento. Busque el consejo de líderes espirituales de confianza y tenga cuidado con aquellos que promueven prácticas que se alejan de la fe bíblica. Hay personas, señores, créame, y lo iremos viendo mucho más con el avanzar del tiempo, pues el día y la hora que nadie sabe se está acercando. Hay personas que dicen que es de Dios no ir a la iglesia. Hay personas que dicen que es de Dios no orar. Hay personas que dicen que es de Dios casar personas del mismo sexo. Y entonces es importante que usted entienda que el enemigo está buscando contaminar continuamente, contaminar todo lo que es de Dios y separarnos de su voluntad. Amén. Ahora sí vamos a entrar entonces en el ministerio del profeta hoy. Ya vimos lo que es el ministerio, el espíritu de adivinación, que nos aleja de Dios, que nos desconecta de Dios y que lo que hace es inflamar de una manera u otra nuestras emociones. Lo que hace es separarnos de Dios para decirnos lo que queremos escuchar. Entonces, esto no viene de Dios. ¿Ok? Esto que solo nos dice lo que queremos escuchar no viene de Dios, porque el Señor quiere decirnos su voluntad y no la nuestra. Amén. Recuerde que es muy importante entender esto por los tiempos que estamos viviendo. Ahora, veamos el ministerio del profeta hoy. Recuerde que siempre les digo que los ministerios, aunque vienen de Dios y son la plenitud de Dios, tienen una manifestación correspondiente al tiempo que les toca vivir, correspondiente a la estación profética, por decirlo de alguna manera, correspondiente al tiempo que estamos viviendo. Entonces veamos algunas de las funciones de los profetas para estos tiempos. Número 1, el profeta ayuda a colocar los fundamentos. Diga, colocar los fundamentos. Y el profeta tiene
tiene muy en común este aspecto con el ministerio del apóstol. De hecho, en Efesios 2:20, este es el texto que le quiero leer. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se lo vuelvo a leer. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjese que el fundamento no es exclusivo de los apóstoles, tampoco es exclusivo de los profetas, sino que es un fundamento conjunto, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. De este versículo aprendimos que el apóstol y el profeta son ministerios fundacionales, son ministerios fundamentales, ministerios primarios que intervienen en la edificación de la casa de Dios. El profeta es un ministerio junto con el apóstol fundacional y pone el fundamento de la iglesia, llevando la revelación de Cristo. Fíjese, el profeta pone el fundamento, ayuda a colocar el fundamento junto a los apóstoles. Número 2, los profetas traen la revelación de los misterios de Dios. Efesios 3:5 dice la palabra: que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En una ocasión se le preguntó al Señor Jesucristo por qué hablaba a las multitudes en parábolas, y él les dijo a sus discípulos: porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, mas a ellos no. En los tiempos que estamos viviendo son tiempos de revelación, donde la voluntad de Dios es que todos tengamos acceso a sus misterios, tengamos acceso a su voluntad, tengamos acceso a su palabra. Amén. Tercero, los profetas anuncian y recuerdan la venida de Cristo, anuncian y recuerdan lo que ha de suceder, lo que estamos esperando. Es una de las funciones de los profetas. Mire, y le pongo el ejemplo del caso de Juan, que fungía como un profeta en ese entonces, porque anunciaba, profetizaba y se adelantaba a los tiempos de quien venía después de él. Usted lo puede encontrar en Mateo 3:11, del 11 al 12. Dice la palabra: yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Otra de las funciones de los profetas es esta: anunciar la venida de Cristo, anunciar quién es el Señor, anunciar quién es el que viene. Aleluya. 4. Los profetas ayudan a mantener sana y pura la doctrina. Los profetas son como esos inspectores, por decirlo de alguna manera, esos filtros dentro de los cuales se cierne lo que se habla, lo que se dice en la iglesia, y ayudan a identificar las falsas doctrinas de estos tiempos. Romanos 3:21-22 dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y presta atención lo que dice ahora: de la que dan testimonio la ley y los profetas. Dan testimonio de la justicia de Dios. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Los profetas son testigos fieles de la palabra de Dios. Una de sus funciones es la de discernir y denunciar las falsas corrientes doctrinales que se levantan. Además, ayudan al resto del cuerpo a afirmar la voluntad de Dios. Amén. A afirmar lo que Dios está diciendo, el camino a escoger, la dirección a seguir. 5. Confirman los planes de Dios para su pueblo y traen dirección en el proceso. Amós 3:7 dice: en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Es importante que entendamos que el ministerio profético ha de levantarse en esta temporada, precisamente en esta temporada
que pudiera considerarse una de las temporadas más oscuras de la historia del hombre, una temporada donde cada vez se hace más visible la maldad del corazón del hombre. Es tiempo de que los profetas pasen de ser una especie de show, porque de hecho creemos que ser un profeta no es dar un show. Ser un profeta no es aquel que anda, me sé tu nombre, me sé, aunque hay dones de conocimiento, palabras de conocimiento, y con el fin de exhortar, de animar, de edificar y de consolar. Es entendible que el profeta pueda quizás moverse a estos niveles, pero no creemos que un profeta sea como un objeto de circo, solo para gloriarse y decir tengo tal don, tal cosa, o soy profeta porque digo cosas. Y en realidad creo que la iglesia necesita mantenerse pura, necesita mantenerse firme y ser muy cuidadosa con lo que significa tener un profeta, ser un profeta. Recuerde que aunque todos podemos profetizar, no todos somos profetas, no tenemos un llamado, una función en una oficina ministerial acorde a Efesios 4:11. Amén. Qué importante es que crezcamos en este conocimiento, que identifiquemos si tenemos un llamado. Además, una de las características de un profeta es alguien con un celo tremendo por la doctrina, un celo tremendo porque se conserve puro la voluntad de Dios, un celo tremendo por la casa de Dios. Amén. Entonces, esto es parte de lo que queremos enseñarte en este día. Esto es parte de esta lección, el ministerio profético. Claro que hay mucho más que abundar, claro que hay mucho más que conocer, pero queríamos dejarte estos fundamentos prácticos, estos fundamentos sencillos para que puedas acceder ya a lo que es un profeta y puedas identificar y ser de los que se levantan a identificar y poder ayudar al cuerpo de Cristo a mantenerse limpio y libre de los falsos profetas. Amén. Así que nada, te dejo esta indicación para que puedas estudia este tema, estudia la lección. Sería muy bueno que vuelvas a escuchar la lección en otro momento, que investigues y que llegues a la conclusión y puedas permitir que la palabra de Dios te ministre, te hable y sepas de qué estamos hablando. Por lo pronto te invito a que te unas a la próxima semana a la siguiente lección de esta escuela de formación ministerial, que no te pierdas este encuentro y que puedas a su vez llenar los cuestionarios. Tan importante llenar cada cuestionario, no solo para marcar tu asistencia, sino para que puedas fijar el conocimiento que recibes en cada una de estas lecciones. Recuerda que esta es la escuela de formación ministerial, una escuela para hombres y mujeres que saben que hay mucho más de parte de Dios y que están listos para servirle a Él y a su pueblo. Ten un excelente día. Muchas bendiciones.